¿Por qué los recuerdos unidos a las emociones son tan fuertes? Nunca sabremos a ciencia cierta qué tan poderosas son las memorias y los recuerdos que habitan en nuestro cerebro. Son los que nos forman y ayudan a construir quiénes somos y las relaciones que formamos. Sin embargo, como humanos también tenemos la capacidad de perderlos, y la peor parte de olvidar no es el dolor de la pérdida, sino el silencio, la soledad de lo que una vez amaste. El día 14 de junio, los paramédicos son informados de un accidente en una de las calles más concurridas de la ciudad. Fueron a hacer su trabajo como todos los días, pero al llegar a la escena, se dieron con la sorpresa de lo grave que era la situación. Había sido un doble accidente que había causado que una de las personas quedara atrapada dentro de los autos. Se apresuraron a rescatar a la persona por temor a su vida y a que ésta corriera peligro. Cuando lograron llegar, se dieron cuenta de que era una mujer y que, peor aún, se encontraba embarazada. Lograron sacarla de los escombros y la llegaron a llevar a emergencias, pues habían 2 vidas que corrían peligro. Era vital que pudieran salvarla a ambos. En el hospital la recibieron y tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia. El impacto del accidente hizo que el parto se adelantara. Mientras tanto, se encargaron de contactar a los familiares de la paciente, que habían reconocido como Tiffany Young. La primera persona en llegar fue su esposo, Lawrence Young, y luego llegaron los padres de ella. Todos estaban preocupados por la salud de Tiffany y del bebé. Afortunadamente, el bebé nació sano y sin muchas complicaciones, pero por otro lado la mujer tenía graves heridas y pérdida de sangre por el accidente. Mientras que la niña no corría peligro, su madre podía no sobrevivir esa noche. Todos estuvieron pendientes de su recuperación, pero pasaban las horas y no mostraba signos de despertar. La niña que nació era un vivo retrato de su madre. La nombraron Cordelia. Todos estaban felices por la llegada de aquella bebé, pero no podían dejar su preocupación por Tiffany, quien no despertaba. Días después, los doctores les informaron a los familiares que se encontraba fuera de peligro, pero la contusión que tenía en la cabeza era muy grave para acelerar su curación. La indujeron al coma. Era un método que era muy común para tratar este tipo de golpes. Solo su cuerpo sabría cuándo despertar. Tiffany estuvo 1 mes completamente inconsciente. La familia estaba inconsolable, pensando que la habían perdido y, peor aún, pensando que nunca conocería a su hija, quien había sido la mimada de la familia, pues todos estaban dispuestos a cuidarla mientras su mamá se recuperaba. Y quien siempre estuvo junto a ella durante aquel mes era su esposo Lawrence. Solo se iba de su lado cuando comía o pasaba tiempo con su hija. Todos vieron cuánto amor le tenía a Tiffany en aquellos momentos tan trágicos. De pronto, un día, como por obra de Dios, ella despertó. Su esposo fue a quien vio primero y se sentía muy confundida con todo lo que había sucedido. No podía recordar qué era lo que había pasado. Los médicos la revisaron y fueron a informar a su familia de que Tiffany finalmente había salido del coma. Fue un grave alivio para todos y se apresuraron en ir al hospital para que finalmente conociera a la bebé, Cordelia. Pero grande fue su sorpresa cuando los médicos le prohibieron que entraran a verla, pues según parecía, Tiffany presentaba pérdida de memoria y lo único que recordaba era el día de su boda, mucho antes de que se hubiera quedado embarazada y de que hubiera tenido aquel trágico accidente. Por lo tanto, no sabía que tenía una hija y no sabía que había pasado todo ese tiempo en coma y que habían sucedido muchas cosas mientras ella se encontraba dormida. Le dijeron a la familia que lo mejor era que pasara un tiempo con su esposo y sus padres para que le dijeran todo. Y así lo hicieron. Tiffany pasó una gran cantidad de emociones ese día. Sentía como si una gran parte de su vida hubiera sido arrancada de su memoria. Le decían todo lo que había pasado en aquellos meses y no podía creer que hubiera tenido una hija y no lo recordara.
Se sentía destruida y bastante triste, pero sabía que tenía una responsabilidad con su hija y con su esposo, por lo que al poco tiempo decidió conocer a su hija. No fue lo que había esperado. No sintió ese amor de madre o esa conexión de la que todos hablan. Todo fue muy raro. No sentía a la niña como suya, solo la sentía como un bebé más. Le dieron de alta a los pocos días y Tiffany regresó a casa con su esposo y su hija. Trataron de tener una vida normal, pero ella tenía tantas lagunas mentales y no podía recordar dónde estaban todas sus cosas, lo que la frustraba mucho. También la relación con su hija no mejoró. No soportaba escucharla llorar y no podía darle de comer porque la bebé lloraba. Se sentía muy frustrada con toda la situación, pero su esposo estuvo ahí en todo momento para ella. Desgraciadamente su esposo, que tuvo que regresar al trabajo al poco tiempo, pues el permiso que le habían dado no duraba por mucho. Tiffany tuvo que hacerse cargo de su hija y de la casa. No la estaba pasando muy bien, sentía que su hija era una carga, y eso la ponía triste, pues sabía que era su bebé, pero no recordaba nada de su embarazo. Aún así, cumplió con todas sus responsabilidades y obligaciones. No podía poner de excusa su amnesia, pero se sentía muy infeliz y cansada. En una ocasión tuvo que llevar a la bebé al médico para una revisión. Cordelia no dejaba de llorar y Tiffany no lograba calmarla, por lo que extendió una manta sobre el piso y trató de jugar con ella. Funcionó, y al poco tiempo se quedó dormida, lo que fue un gran alivio para Tiffany. Ella, sin pensarlo, la dejó dormir mientras ella se volvía a sentar y mientras veía su celular, sin percatarse de todas las miradas desaprobatorias que las personas estaban dándole, hasta que alguien sentada a su lado le dijo: ¿No tiene vergüenza de descuidar a su hija de esa manera? A Tiffany le sorprendió mucho aquello, y rápidamente recogió a Cordelia, quien volvió a empezar a llorar. Cuando finalmente volvió a su casa se sentía muy cansada y solo quería alimentar a la bebé y poder dormir, ya que Lawrence tenía una reunión hasta tarde ese día, pero se llevó una de las más grandes sorpresas de su vida cuando descubrió a su esposo con otra mujer en su propia casa. Le estaba siendo infiel. Cuando Tiffany vio aquello, recordó lo que había pasado el día del accidente. Había llegado de un almuerzo con su mamá y había visto aquella misma escena, por lo que salió de la casa con el corazón roto. Lawrence la siguió, intentando explicar que había sido todo un error, pero ella solo subió a su carro dispuesta a alejarse de él, y entre lágrimas y lamentos, salió manejando apresuradamente. No observó cuando un carro se interpuso frente a ella y sucedió aquel accidente. Todos sus recuerdos volvieron de golpe, y entendió por qué su esposo había sido tan atento con ella durante todo ese tiempo, pues había sido su culpa en primer lugar. Molesta e indignada se fue a casa de su madre, donde le contó todo lo que había pasado. Pero lo que calmó su ira fue recordar todos los meses de dicha y amor por su embarazo, y por fin sintió aquella conexión de madre e hija que tanto había esperado. Su familia se encontraba tan enojada como Tiffany, indignados del hecho de que aquel hombre los hubiera estado engañando a todos, fingiendo inocencia. Los siguientes días Lawrence intentó ponerse en contacto con Tiffany o con su familia, pero ellos solo lo ignoraron, pues por fin madre e hija estaban teniendo tiempo para conocerse, mejor con todos los recuerdos intactos. Tiffany se sentía más ligera y libre luego de que todo volviera a la memoria de ella. No podía creer que había estado conviviendo con un infiel y que hubiera sido culpa de él que se perdiera tanto tiempo valioso con Cordelia, provocando ese accidente. Se sentía furiosa, por lo que no dudó en contratar a un abogado para pedirle el divorcio. Lawrence intentó de todo
y por todos los medios hacer que esto no sucediera, pues no quería tener que pagar la manutención de la niña, pero Tiffany estaba decidida a dejarlo para siempre. No lo perdonaría jamás por lo que hizo y especialmente por guardar aquel secreto por tanto tiempo. El abogado hizo su trabajo y le sacó una gran cantidad de dinero por todos los daños y prejuicios que él mismo había ocasionado, cantidad que casi lo dejó en la quiebra. Pero a Tiffany no le importó esto. Todo lo que hizo lo hizo por el bienestar de su hija y para asegurarle una vida digna y plena. Después de su separación, ella no volvió a saber nada de él, a excepción de los pagos mensuales que él tenía que hacerle. Dejó de tener contacto con él. Lawrence se había ahogado en sus propias mentiras, mientras que Tiffany empezó una nueva vida rodeada de personas que realmente la amaban, y junto a ella, su hija Cordelia. Los recuerdos son lo más poderoso que tenemos y el amor de madre es el recuerdo más importante que podemos construir. No permitas que nada se interponga y lucha siempre por ello. Recuerda que las posibilidades de todo lo que llegues a conseguir únicamente dependen de ti. Gracias por acompañarnos en esta historia. Esperamos que te haya gustado mucho y te haya dejado un importante mensaje. No olvides dejarnos un like si este video te gustó y déjanos en la sección de comentarios qué te pareció esta maravillosa historia.